Saluditos, hoy les traigo una salsa deliciosa con base de yuca, sí señor, y la puedes comer con yuca, con carne, con huevo sancochado, con frituras, la puedes repartir en fiestas con bolitas de carne. Es deliciosa, es como una mayonesa pero que no lleva mayonesa y ya vamos a prepararla. Necesitamos una taza de yuca sancochada, fíjate que no está completita, son como 5 o 6 pedazos. Un cuarto de cebolla blanca, un pedacito de pimentón, un poquito de cilantro y un ajo. Además, aceite y vinagre y por último, sal y pimienta al gusto. Estas cantidades puedes variarlas porque va a depender de la consistencia que tú quieras y la intensidad de sabor. Esta sería como la salsa base. Todos estos ingredientes los necesitamos cortaditos porque lo vamos a hacer en la licuadora y de esta manera la vamos a ayudar. Vamos a comenzar agregando una taza de agua en la licuadora. Esta puede ser la misma donde sancochaste la yuca y si fue así, ya esta debería tener sal porque la yuca hay que sancocharla con sal. Luego le vamos a agregar todos los ingredientes cortaditos y fíjate que en el caso del aceite y el vinagre solamente le vamos a agregar un chorrito de cada uno. La verdad es que esta receta yo no se las había compartido porque yo la hago muy al ojo por ciento, a veces le agrego un poquito más aceite, un poquito menos. Acá le estoy agregando ese chorrito. Fíjate que no es mucho. Y de vinagre inicialmente le agrego también un chorrito, pero luego la voy a ajustar con una tapita más. Y esta receta es así, es de ir echando, ir probando. Una vez estén todos los ingredientes, vamos a licuarlo por espacio de 1 a 2 minutos. Va a depender de tu licuadora. Yo lo estoy haciendo en la función que es para hacer como sopas, ¿ok? Para licuar verduras. Al principio se ve líquida, pero tú vas a dejar que se siga licuando y va aproximadamente al minuto vas a ver cómo la consistencia cambia. Entonces no le vayas a agregar más yuca en este punto. Fíjate ya cómo va de espesa. Le vas a agregar sal al gusto si tú sientes que es necesario y pimienta, que también le da un toque bien sabroso. Y ya luego tú la vas entonces a ir probando, pero fíjate la consistencia que va tomando, por eso es importante que la dejes licuarse con 2 minutos máximo. Yo creo que ya es suficiente para que todo esté licuado y luego tú puedes probar si está bien de sal para ti, si está bien de consistencia, si de pronto le quieres agregar un poquito más de aceite, un poquito más de vinagre, otro pedacito de yuca para que quede más espesa según tu gusto. Con estos ingredientes que viste en pantalla yo obtuve esta consistencia. Tienes que hacerla y probarla porque yo sé que te va a encantar. Es una muy buena opción para disfrutar un aderezo distinto. Acá le estoy agregando una tapita más de vinagre, que tú también lo puedes hacer si de pronto la quieres más ácida, si la quieres más picante y con sabor a ajo le agregas más ajo, si la quieres más sabor a pimentón le agregas más pimentón, ya es tu elección. La base sería esta y a partir de allí tú puedes jugar con el resto de los ingredientes, pero es súper recomendada. Hasta mi niña que tiene 10 años y que es bastante selectiva para comer, le encanta esta salsa. El tiempo de conservación, unos 4 o 5 días en la nevera, queda perfecta. Luego la voy a decorar aquí con unas florecitas del cilantro. Aquí el cilantro casi siempre viene con flores. Y bueno, la vamos a servir entonces y disfrutar yuca con yuca, yuca con salsa de yuca. Se escucha descabellado, pero la combinación es muy buena porque este es como si fuera una guasacaca, algo así, pero con la base de yuca en vez de mayonesa. Y como te dije, combina con todo: yuca, carne, hamburguesa, perro caliente, frituras, huevos sancochados. Es demasiado versátil y sale económica. Entonces, un día de esto que estés haciendo yuca sancochada, te acuerdas de mí, sacas unos pedacitos y preparas esta salsa y luego me cuentas cómo te quedó. Si te gustó o no te gustó, si la recomendarías a otras personas. Ya por último te doy las gracias, te invito a suscribirte si aún no lo haces, déjame un like, un comentario y toca en cualquiera de las tarjetas que te están apareciendo que te van a llevar a otras salsas deliciosas. Chao, chao.